El faraón es aquel que nos oprime, que nos esclaviza. Es aquella oscuridad que intenta controlarnos continuamente. Egipto es el lugar donde somos oprimidos, esclavizados, donde se pasan los momentos difíciles de la vida. Ahora el Señor le dice a Moisés: entra a donde está el faraón, porque yo voy a endurecer el corazón del faraón para que con señales y prodigios lo suelten. Pero buscando la interpretación del hebreo, en el hebreo no dice ve a donde el faraón. No te está enviando a un lugar, sino que es lo contrario. Ven a ti, ven a donde el faraón. Te está diciendo, el hebreo dice, ven al faraón, indicando de que el faraón está dentro de ti, que lo que te esclaviza está dentro de ti. Aquella cosa que no te deja ser mejor, que no te deja avanzar, no está afuera, está dentro de ti. Y por eso hoy el Señor te dice: sácate tú mismo de Egipto, porque el problema no está afuera, el problema está dentro. Ay, me está escuchando, me estoy dando a entender. Por mucho tiempo hemos estado engañados pensando que el mundo tiene que cambiar, que las personas tienen que cambiar, que el sistema tiene que cambiar, y hemos estado peleando y haciendo y deshaciendo, cuando lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos. Dígale que está a su lado: cambia tú primero. Cambia tú primero. ¿Quiere que el mundo cambie? Cambia tú primero. Y en el año de cambios trascendentales va a haber un cambio poderoso dentro de nosotros mismos. Va a haber un cambio sobrenatural. Aleluya. Va a haber un cambio trascendental que nos llevará de poder en poder y de triunfo en triunfo. Porque el cambio inicia dentro de ti. Toque el que está a su lado, dígale: yo voy a cambiar. Siempre estamos señalando a otros, diciéndoles que tú no cambias. Queremos que todo cambie, pero nosotros no cambiamos. Y por eso dice la Biblia tiene secretos profundos que muchas veces siempre estamos viendo. Cada vez que leemos la Biblia estamos leyéndola como para afuera, para otros, el mundo, Egipto, pero el faraón está dentro de ti. Dígale que está solo: el faraón está dentro de ti. ¿Qué es lo que está dentro de ti? Aquello que te quiere controlar, aquello que te quiere manejar, aquel que te quiere oprimir, aquel que no te deja avanzar, que no te deja conseguir lo que necesitas para ser libre. Y por eso dice la Biblia que hay una guerra en los pensamientos. Y la primera guerra de los pensamientos fue en el Edén. Porque en el Edén no hubo una guerra de territorio, ni de tesoro, ni de cosas materiales, sino del bien y del mal. El conocimiento del bien y el mal.
En otras palabras, la guerra fue en la mente, en los pensamientos. La guerra fue en los pensamientos, porque cuando el enemigo controla tu pensamiento, controla todo tu ser. ¿Alguien me escuchó eso? Por eso dice la Biblia que si tú cambias tus pensamientos, cambia toda tu manera de ser. Porque la esclavitud viene en la mente, en el pensamiento. Si el enemigo puede controlar tu mente y hacerte pensar de que tú no puedes, que tú no sabes, que tú eres pobre, que tú nunca lograrás tu objetivo, entonces te mantendrá siempre esclavizado. Por eso la revelación de la palabra dice: no vayas a donde el faraón, ven al faraón, ven y dentro de ti saca al faraón, saca todo lo que te esclaviza, saca todo lo que te controla, saca todos esos pensamientos que no te dejan avanzar, que te oprimen y que hacen que te desvíes de la conexión divina con el Señor. El faraón multiplicó el trabajo para que el pueblo de Israel no se conectara con Dios. Ahora Dios le está diciendo a Moisés: ven al faraón. Tóquese aquí mismo y dígale: voy a sacar al faraón. El apóstol Pablo hablaba mucho de eso, y él decía que tenemos una guerra internamente, una guerra entre Amalek e Israel, entre la carne y el espíritu. Y él decía: yo no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco, porque dentro de mí, diga conmigo, dentro de mí, no afuera, dentro de mí hay una ley que se revela y que me lleva a mí a buscar los pecados, los deseos, las cosas malas. Y entonces el apóstol Pablo dice: no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Había una lucha interna. Yo no sé si habrá alguien aquí que también pase por eso. Una lucha interna, algo terrible siempre. Siempre está el enemigo tratando de asediar, tratando de que tú hagas lo malo, de hacerte caer, de hacerte dudar. ¿Qué es la duda? La duda es el ente oscuro que se desconecta de Dios y que quiere hacer las cosas de otra manera que no es con Dios. Y cuando tú entiendes que dentro de ti hay una oscuridad y que toda persona tiene oscuridad, a veces uno no quisiera ni preguntar, porque saldrían sapos y ratas y de todo. Pero todo el mundo, aunque usted lo vea por ahí como santito, tiene oscuridades. Tiene oscuridades que lucha con ellas internamente y que nadie sabe esas luchas. Aparenta mucho, puede disimular mucho, puede vestirse como cristiano, puede hablar como cristiano, puede tener Biblia como cristiano, pero hay oscuridad. Y esas oscuridades siempre atacan internamente, provocan esa duda, desean ese control total del alma. Y hay una lucha interna entre la carne y el espíritu. Y por eso Dios revela cómo pelear y dice: no busques al faraón afuera, el faraón está dentro de ti. Y cuando tú puedes entender que por qué estás esclavizado en ciertas cosas, eso se llama tener conciencia, que fue lo que tuvo el hijo pródigo cuando
estaba comiendo comida de cerdo y estaba entre la porquería y el barro y todo eso, tuvo conciencia y dijo: en la casa de mi padre muchos jornaleros comen mejor que yo. Dice la Biblia, volvió en sí. O sea que se le abrió el entendimiento. Y él dijo: volveré a la casa de mi padre. En ese momento él salió de la esclavitud. Pero llega un momento donde uno vuelve en sí, donde uno cobra conciencia, donde uno dice: yo no voy a hacer lo que ellos dicen. Yo voy a pelear por mi salvación. Yo voy a pelear por mi salud. Yo voy a pelear por mi familia. Llega un momento donde uno se libera. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que había alguien que te había esclavizado y que por mucho tiempo había controlado tu vida. Y cuando tú recibes revelación de que el problema no está afuera, sino está dentro de ti. ¿Por qué está dentro de ti? Porque tú eres el que decides. El que decide eres tú, si obedece o no obedece a esa gente. Y cuando tú decides: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo no voy a vivir para ellos, no voy a hacer lo que ellos dicen, sino que voy a obedecer a Dios, viene y una liberación comienza a suceder. Se rompen las cadenas. Si yo le preguntara a usted ¿para qué trabaja?, ¿qué me respondería? ¿Para qué trabajo yo? Hágase esa pregunta. Alguien dirá: yo trabajo para comer, porque si no trabajo no como. Y como para tener fuerza para trabajar. Y eso se vuelve un círculo. Como, trabajo, como. Pero cuando tú recibes conciencia, cuando ya tú tienes una idea por qué tú estás en este mundo, tú entiendes de que es necesario trabajar. Pero yo no trabajo solamente para comer. Yo trabajo para comer y tener fuerza para adorar a Dios. Y mi sentido cambia. Porque tengo un propósito y yo voy a tener fuerza para alabar a Dios. Y cuando yo comienzo a alabar a Dios, entonces toda mi vida cambia. Ya tengo un sentido de vida, tengo un propósito por el cual yo existo. El mundo cambia cuando yo cambio. Dígale que eso lo tiene que cambiar primero. El mundo cambia cuando yo cambio. Por eso el Señor le dice: ven al faraón, ven ante ti, en ti. El faraón está en ti. Y tiene que sacar al faraón. Tiene que echar afuera al faraón, aquel que te oprime, que no te deja avanzar, que no te deja crecer. Y en los cambios trascendentales, nosotros no nos vamos a quedar enanos. Vamos de poder en poder y de triunfo en triunfo. Seremos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Por ahí yo escuché una persona orando y decía: Señor, yo quiero ser como cuando la iglesia primitiva. Yo me quedé pensando: ¿por qué? Y todo el mundo quiere vivir como la iglesia primitiva. Y yo digo: ¿por qué? Y yo tengo un problema, es que yo siempre pienso diferente. Siempre, donde yo voy, siempre pienso diferente. Entonces yo le digo: Dios, ¿por qué yo siempre tengo que pensar diferente? Y a veces tengo conflicto con la gente porque la gente lo ve de una forma y yo siempre lo veo de otra. La gente dice: tenemos que volver a los tiempos de la iglesia primitiva. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque a mí la Biblia me dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo no quiero ya la primera, yo quiero la postrera. Porque la postrera es más grande que la primera. Cambios trascendentales. Cuando tú cambias, tú ves las cosas diferentes.
Cuando tú cambias, tú quieres avanzar, porque la Biblia dice que seremos como la luz de la aurora, que vamos aumentando hasta que seamos perfectos como el varón perfecto. Dígale que está a su lado, viene un cambio. Viene un cambio. Nosotros no nacimos para quedarnos estáticos. Nosotros nacimos para evolucionar, para llegar a ese propósito. El propósito por lo cual Dios te trajo pueden ser diversos, pero uno de los propósitos por el cual Dios te trajo a este mundo es para que tú seas libre de Egipto. Lo repito. Necesitas ser libre de Egipto. Porque cuando tú te liberas de Egipto, dice la Biblia, comenzó María y todos a danzar, y comenzó el mar a abrirse, y comenzaron a ver maná del cielo, y comenzaron a ver columna de fuego y nube que le cuidaba, y comenzaron a ver milagros trascendentales. ¿Por qué? Porque ellos salieron de Egipto con mano poderosa. Cuando tú sales de Egipto, vas a ver la gloria de Dios. Alaba, 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 alaba. Aleluya. Dice la Biblia que pasó algo extraordinario aquí en este texto. Porque dice, Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Estas mis señales. Y esta palabra, cuando habla de estas mis señales, el texto hebreo es Bof Aleph, que significa, Shebaó. Shebaó es el nombre de Dios. Recuerden que se lo dije en el culto pasado, que la traducción de la Reina Valera dice que Éxodo, que así se llama el libro de Éxodo. Éxodo se puso porque es cambios, pero en hebreo no significa Éxodo, significa nombres. El libro de nombres, porque ahí se revela los nombres de Dios. En esta ocasión se revela el nombre de Shebaó, Jehová Shebaó, que significa Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Uno de los nombres poderosos de Dios es Jehová de los ejércitos. Pero en este texto que acabamos de leer, se menciona la palabra Abod, y que cuando tú la separas es ejército de letras. Ejército de letras. Y cuando nosotros vemos por qué dice la Biblia Jehová de los ejércitos, y Dios manda a Moisés a que vaya no afuera sino adentro con una poderosa palabra, te envío con mi ejército de letras. ¿Y cuáles son esas letras? La palabra de Dios. Santo. Te envío con la palabra. Las letras de la palabra son poderosas. Jesucristo revela y dice: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es cualquier palabra, no es cualquier ejército, es el ejército de Dios, el ejército de las letras. Palabra de Dios, palabra
cortante, palabra que penetra los pensamientos, palabra que discierne las intenciones del corazón. Y cuando Dios envía a Moisés con el ejército de las letras, Dios mío, cada palabra que Moisés daba era un golpe contra los dioses paganos. Cada palabra estaba derribando demonios, principados. Cada palabra estaba echando fuera dioses de mosca, dioses de rana, dioses de tiniebla. Dios estaba enviando el ejército de las letras. Y cuando tú conoces la palabra es poderosa para derribar fortaleza, para derribar demonios, principados. Aleluya. Dígale que está a su lado: la palabra es poderosa. Dios no nos envió con cualquier cosa. Dios nos envió con su ejército de las letras. Aleluya. Y cuando tú mencionas la palabra, algo cambia. Hace un momento me reuní con unos pastores que me decían: es tremendo que aquí la policía, cuando tú le dices Dios te bendiga, la policía de una vez te atiende bien. Y yo decía, yo por testimonio, yo hago eso. Cada vez que me para un policía, yo le bajo el vidrio y yo le digo: bendiciones, ¿cómo está? Y de una vez cambia todo. La palabra es poderosa. La palabra derriba fortaleza. El ejército de las letras está en tu boca y en tu corazón, dice la Biblia. Y cuando tú desatas la palabra, algo pasa. Santo. Moisés no fue con cualquier palabra. Moisés fue con la palabra de Dios. Por eso él dijo: yo soy, te envía. Ese yo soy, ese es el yo soy la luz, yo soy la sal, yo soy la puerta, yo soy la escalera. No es cualquier palabra. Por eso que cuando leemos, tenemos que leer con el espíritu de revelación, porque no estamos leyendo un éxodo, estamos leyendo el libro de los nombres de Dios, y el nombre es poderoso. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre es poderoso. Y cuando tú mencionas el nombre del Señor, los demonios se sujetan. Aleluya. Porque no estamos hablando palabra humana, no estamos hablando de sabiduría humana, sino que estamos hablando misterios de Dios. Y cuando tú hablas la palabra, el ejército viene de una vez. ¿Alguien me escuchó? Cuando tú desatas la palabra, el ejército de Dios viene a tu favor para hacer cumplir lo que Dios prometió. Si Dios prometió algo, Dios lo va a hacer. Por eso decía el profeta, dice, envió su palabra y fueron sanados. ¿Cómo fueron sanados? Porque Él envió su ejército. Los demonios que tenían oprimido a la persona con cáncer, con diabetes, con ceguera, con lo que sea, Él envió su ejército de letra y sacó los espíritus. Todo espíritu contrario tiene que someterse a las letras de Dios, la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, con una revelación poderosa, decía que la palabra es viva y es eficaz.
y es más cortante que toda espada de dos filos. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y hace alusión a lo que tiene que tener un soldado. Y dice la Biblia que tiene que tener el casco, el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca los pensamientos. La guerra es interna. La guerra no es afuera. La guerra es dentro de ti. El diablo te va a hacer creer de que tú eres homosexual. El diablo te va a hacer creer de que tú eres un prostituto o un adúltero. Te va a hacer creer que tú no sirves. Te va a hacer sentir fea. Te va a hacer sentir que ya no puedes hacer las cosas. Pero cuando tú tienes el casco, el yelmo de la salvación, tú echas fuera todo dardo del enemigo. Tú reprendes al diablo y a sus demonios y te levantas como una triunfadora. Te levantas como una antorcha en medio de las tinieblas y no quedas claudicando ante los malos pensamientos. Porque tú sabes cómo pelear, aleluya. Dígale que está solo, yo sé cómo pelear. No estamos peleando afuera, estamos peleando adentro. Y hay una lucha interna allí adentro. Hay un conflicto interno. No hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero viene la revelación. Mas doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, que me libró de toda cadena, que me libró de todo pensamiento, me sacó de Egipto, me liberó de las cadenas. Aleluya. Y ahora libre soy. Alguien lo grite, libre soy, libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy. Cuando el enemigo te dice que ya tú no puedes, que ya perdiste la batalla, que ya todo está perdido, tú declaras, libre soy, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Libre soy para la gloria de Dios. Entonces el enemigo no tiene poder. No puede seguir esclavizándote. No te puede seguir oprimiendo, no te puede seguir avasallando, porque eres libre. Eres libre por medio de Cristo Jesús. Cuando tú te liberas internamente, por eso que hay gente que no tiene nada, pero pareciera que fueran millonarios. Aló. Porque se quitaron de esa opresión interna de que eres pobre. Y por eso el Señor dice, envío mi ejército para que ya no digan que son pobres, sino que suelten las letras. ¿Cuál es la letra que tiene que soltar? Diga el pobre. Diga el pobre. Suelta la letra y alaba la gloria de Dios. Hay gente que está por ahí, que el enemigo lo está atacando, tirándole dardos, y están ya a punto de cortarse las venas. Están a punto de tirarse de un puente o ponerse una soga en el cuello. Pero hay gente que tiene el poder de las letras. Hay gente que tiene el poder de la palabra. Y dice, yo no soy débil, yo soy... Diga el débil. Diga el débil. Y cuando tú declaras la palabra, el ejército de las letras vienen y te vuelve un Sansón, te levanta como Superman. Aleluya. Ya no eres débil, ahora soy fuerte para
Dios. Por eso usted nunca me va a ver quejándome. Nunca me va a ver llorando, lamentándome. No, yo declaro el ejército de las letras. Yo declaro la palabra de Dios siempre. Aunque esté pasando por el trago más grande de mi vida. Si estoy pasando por una tribulación terrible, usted nunca lo va a notar. Porque yo sé el poder de la palabra. Yo sé el poder de las letras. Y cuando yo desato la palabra, que haga el diablo lo que quiera hacer, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me llamó. Más que vencedor, aleluya. Y yo y mi casa, y yo y mi casa, y todo lo puedo. Y todo lo puedo. Y cuando tú desatas el poder de la letra, aleluya, algo pasa en tu casa, algo sucede en tu hogar. El diablo y su oscuridad tiene que irse. Y lo que no podía hacer comienza a hacerse, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alaba, 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 alaba. Los cielos se abren. La gloria de Dios desciende cuando alguien sabe hablar la palabra de Dios. ¿Qué dijo Elías? Elías dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. No habrá ni lluvia ni rocío, sino es por mi palabra. Porque se apropió de la palabra de Dios. Y cuando alguien le cree a Dios, por eso es necesario entender la palabra, porque dice la Biblia: ven al faraón, porque voy a llevarte con mi ejército de letras. Santo. Y Moisés le da 10 golpes poderosos a Egipto. 10 golpes poderosos. 10 golpes poderosos. 10 golpes poderosos. Y dice la Biblia que el Señor sacó con mano poderosa al pueblo de Israel. Y ellos no tenían dinero, no tenían joya, no tenían plata. Pero como Dios estaba con ellos, la gente comenzaron a darle oro, plata, piedra, de todo. Comenzaron a bendecirlo porque Dios había derrotado los demonios de pobreza y de ruina, de miseria. Todos se habían caído por causa de la palabra de Dios. Y como nosotros estamos declarando el ejército de la palabra hoy, y los pobres dijeron: rico soy, entonces Dios va a mandar a los egipcios para que te bendigan. Para que te bendigan. Dios enviará a los egipcios para que te bendigan. Y si alguien le cree a la palabra, se apropia de la palabra y va a ver la gloria de Dios. Miren que ellos no pudieron ser libres hasta que se dieron cuenta que eran esclavos. Nadie puede ser libre de algo que no sabe. Para poder ser libre, necesitas entender que te han tenido esclavo. Cuando tú te das cuenta de que todo este mundo ha sido una opresión contra la humanidad que Dios creó, entonces puedes clamar a Dios. Y cuando el pueblo de Israel comenzó a clamar a Dios, entonces Dios le envió un libertador. Y la Biblia dice que hace 2000 años vino un libertador para que todo aquel que en él clame no se pierda, mas tenga vida eterna.
Aleluya. Y cuando yo comienzo a trascender, me doy cuenta que el enemigo me había tenido oprimido. Pero ahora, al entender la palabra, me doy cuenta de que Dios me dio poder y autoridad. Y hoy domingo entiendo de que Dios me dio el ejército de las letras para salir de aquí victorioso, para salir aquí bendecido. Y ya no soy pobre, ahora soy rico. Y ya no estoy enfermo, ahora estoy sano. Póngase sobre sus pies, porque envió su palabra. Dice la Biblia que el centurión tenía a su siervo enfermo y le dijo a Jesús: solamente di la palabra, solamente di la palabra, porque la palabra tiene poder. Es el ejército de Dios. Y el Señor soltó la palabra y la palabra corrió a donde estaba el enfermo y lo sanó. La palabra de Dios hoy va a correr al hospital, va a correr a las cárceles y va a llegar a ti para sanarte. Si alguien quiere recibir una sanidad, si alguien quiere esa liberación, alguien dice: yo hoy saco a Faraón de mi corazón.